are you to even think you can know the difference between good and evil? Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy tenemos otro video especial en este mes de octubre, perteneciente al especial de Halloween. Y es un video en el que les voy a contar acerca de las brujas. La información que voy a decir en este video la recopilé mayoritariamente del libro que voy a dejar aquí en la cajita de la descripción, pero también son muchas de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida acerca de ser bruja, investigaciones propias que he hecho, así que como de cuando era muy chica y me metí a internet y quería averiguar y todo ese tipo de cosas, así que hoy es el momento en que se las voy a contar. Y bueno, espero que les guste. En este video también voy a decirles algunas recomendaciones acerca de libros con diferentes tipos de brujas. Voy a recomendarles películas de brujas que me gustan mucho. También voy a decirles, recomendarles canciones que me gustan mucho y que son muy del estilo así sobre brujas o muy de ese estilo witchy. Así que comencemos con el especial ahora. Si bien las brujas han existido desde siempre, porque, bueno, básicamente una constante en la figura de la bruja es que una bruja es una persona que está realmente conectada con la naturaleza, razón por la que hacen pociones, conocen mucho sobre hierbas, etcétera, etcétera, todo lo que implica estar conectado con la naturaleza, y por eso nosotros podríamos pensar que han existido desde siempre. La primera referencia escrita que se tiene de las brujas son las Strix que pertenece a la cultura grecolatina. Se refería a una figura femenina que podía convertirse en pájaro en la noche, era un pájaro nocturno y básicamente es descrita como un ave nocturno que hacía fechorías en la noche, se alimentaba de sangre y hacía cosas malas. Solía identificarse con la figura del búho, lo cual es muy curioso porque si bien como podemos ver en este caso el búho tiene esta como connotación de ser un ave maligna porque está en la noche y hace ruidos, etcétera, ya que del ruido que emiten las aves nocturnas venía la palabra strix. También el búho es considerado en algunas partes y sobre todo hoy en día como un ave muy sabia, un ave que representa el conocimiento. Así que ahí, por ejemplo, tenemos un primer enfrentamiento de ideas frente al arquetipo de la bruja. Tratan de mostrarla de una manera como negativa, siendo este pájaro nocturno malo, pero también esa figura paralelamente podría ser interpretada como una figura de conocimiento, de saber. Entonces ahí hay como un dato curioso, porque es algo que se va a mantener constante a lo largo de la historia del desarrollo de este arquetipo y que va cambiando constantemente. Otra referencia más o menos de la misma época es la referencia de Lamia. Cuenta la leyenda, o el mito mejor dicho, que Lamia era una de las amantes de Zeus o de Júpiter, y bueno, era su esposa, los descubre y transforma a Lamia en una monstruosidad que es mitad mujer y mitad serpiente, pero además mata a toda su prole, mata a sus hijos. Entonces, a partir de ello, Lamia se convierte en esta especie de monstruo mitad serpiente que devora niños, se alimenta de ellos. También otra figura que está muy relacionada a su vez con Lamia y esto de ser media serpiente, etcétera, es la figura de Lilith. Estoy segura que sobre todo ahora lo han escuchado mucho y también es una figura que yo creo que injustamente ha sido utilizada para representar a la bruja, al vampiro, al demonio, a la diableza, a la mujer fatal,
a todas las cosas malas que se puedan decir de alguien o de una mujer. Bueno, Lilith supuestamente es como lo peor de lo peor, pero esto tiene que ver con que es una figura de muy cercana a la religión, podríamos decirlo, es como la oveja negra en realidad, y se dice de ella que es la primera Eva, pero en realidad eso no tiene sentido. Es la primera mujer de Adán que no fue concebida a partir de la costilla de Adán. Ella fue hecha con la arcilla y la historia que se cuenta es como que obviamente ella no quiso que Adán siempre estuviera por sobre de ella, eh, ya sea eh, explícitamente en el acto sexual, como es la connotación que muchas veces se le da, o en realidad se refiere a todo como este sistema de que a partir de Adán ya vendría en lo que llamamos el patriarcado. Sí. Entonces, bueno, esa es la historia. Se dice que ella huyó porque no quiso aceptar estas condiciones, huyó al desierto y allí supuestamente se encontró con Samael en una cueva, estaban también como con Lucifer, con el diablo, con el demonio, como quieran decirle ustedes, y se supone, ay, suenan mis botas, eh, que ella tuvo muchísimos hijos y en un momento Adán, que se siente muy solo, pide a Dios que quiere tener de nuevo a esta mujer porque se siente muy solo, y cuando mandan a los ángeles a buscar a Lilith, la verdad es que ella está súper bien y no quiere volver porque realmente va a volver a la misma situación en la que estaba, de la que ella escapó. Entonces el castigo de Dios eh, que le anuncia a los ángeles es que ella, toda su progenie va a morir. Y por eso a ella se le relaciona, debido a que sus hijos murieron, se relaciona con que es esta típica bruja o demonio que va en las noches y roba bebés, se alimenta de ellos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas malas con los niños, y también se dice que es una vampira. También se le reconoce como la mujer que está sentada en la luna, y tiene mucho que ver con la luna, pero básicamente si uno lo leyera de manera más objetiva, creo que es simplemente la representación de una mujer que no estaba lista para obedecer ciegamente. También obviamente se dice de ella que era la serpiente, o quien mandó a la serpiente realmente a, entre comillas, y digo entre comillas, tentar a Eva, que también se le culpa mucho por haber comido del fruto del árbol del conocimiento. Entonces, bueno, ahí ya nos va quedando una idea de que en realidad a estas mujeres se les estigmatizó, tanto a Lilith como a Lamia y a Eva incluso, por hacer cosas que hoy en día encontramos sumamente normal. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza eh, que ella, por haber huido por esas circunstancias, se le haya considerado así como lo peor de lo peor. Pero bueno, esas figuras que también están relacionadas con la luna, a su vez se relacionan con Diana. La figura de la diosa Diana, la diosa cazadora, todas ellas giran en torno a esta constante que es la luna, pero básicamente es porque representa lo femenino, el ciclo lunar, el ciclo menstrual. Y, y también la luna de alguna manera ha sido como demonizada también. Antes se tenía esta concepción como de el sol contra la luna, el bien, el mal. Y la luna siempre ha representado a las mujeres. Entonces, aquí es donde nace la pregunta de ¿por qué las mujeres? ¿Por qué la bruja? Porque es la bruja. Generalmente nosotros hablamos de la bruja malvada, la madrastra bruja malvada, y siempre es mujer. La,
la respuesta a por qué siempre han sido las mujeres las que se han visto como atacadas de alguna manera con esta estigmatización. En este caso estamos viendo desde la perspectiva del arquetipo de la bruja, ser estigmatizadas como bruja. Se debe básicamente a que algo muy característico de las mujeres es la receptividad. Y hay detrás de como de que las mujeres son más receptivas, hay muchos análisis que no vale la pena mencionar. Yo solo quiero mencionárselos aquí para que ustedes lo sepan. Yo incluso lo he leído en mis cursos de teología. Entonces, no vale la pena, pero se tiene esta concepción de como que la mujer es conceptiva, es receptiva, tiene mayor facilidad para conectarse con la naturaleza, con la vida en sí misma, por esta capacidad que tiene de estar embarazada. Y bueno, básicamente yo pienso, y esta es una opinión muy personal, que se debe a eso, a quizá en algún momento hubo mucho miedo a esta quizá capacidades femeninas. Bueno, no es que sean específicamente femeninas, sino que se creían, porque como ya sabemos, sobre todo en la antigüedad, en la Edad Media, estaban muy definidos los roles de género. Así que yo creo que en algún momento hubo así como ese temor quizá a esta mayor sensibilidad, puede ser, generó que se quisiera tener a las mujeres más controladas y en todo este sistema patriarcal. Algo muy importante de mencionar es que en la Edad Media era tanto el fervor por las brujas, pero el fervor así como de, oh, esta es bruja, no, esta no es bruja, esta sí, de acusar a las brujas. Era tanta la alteración que había que el Papa Inocencio VIII mandó a crear un libro, una especie de manual, a dos inquisidores alemanes que aquí voy a leer, se llamaban Heinrich Institor y Jacob Springer. Ellos eran inquisidores alemanes y escribieron esta obra titulada El martillo de las brujas, en donde, o sea, ellos hablaban de cómo reconocer la brujería, quién era bruja, como su experiencia cazando brujas. Entonces, fue un libro que se convirtió obviamente en el canon y como que todos creían que esa poco menos que era la obra maestra para decirte sí, esta es bruja y esta no es bruja, pero básicamente dentro de lo que cabe, ahí también había muchas cosas que podían describir a cualquier persona. Bueno, para que este video no vaya siendo demasiado largo, porque yo sé que quedó bastante largo, pero era importante hablar todo lo que hemos dicho en este video sobre las brujas. Para terminar, para terminar este tema, porque me faltan las recomendaciones, quiero mencionar que creo que lo importante al momento de hablar del arquetipo de la bruja es saber esto, que la bruja, sobre todo en su caracterización mayormente de mujer, representa a esta mujer que está conectada con la naturaleza, que es sabia, que se conoce a sí misma y que aquello es lo que le permite hacer brujería, pero en el sentido de brujería tal como lo explicamos anteriormente, de tener un objetivo, más allá de si esto sea bueno o malo, la bruja tiene esta capacidad, pero esta capacidad no viene de la nada, viene de conocer su entorno, de estar conectado, de estar en armonía, y creo que eso es importante. Cuando pensamos en la bruja, debemos pensar que esa es la base del personaje y que a partir de diferentes factores, puede ser socioculturales, porque el tiempo ha ido pasando, las cosas se van modernizando y nuestras concepciones también, muchos prejuicios se van destruyendo y otros se van creando del mismo modo. Debemos pensar de esa manera la bruja. Esa es la base de la bruja. Y ahora, hoy en día, por ejemplo, podemos ver carteles en luchas feministas que dicen
somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y creo que esa es una frase muy potente que muestra la figura de la bruja, que la figura de la bruja ha sido erróneamente estigmatizada siempre desde lo maligno. Y hoy en día creo que lo que nosotros estamos tratando de ver es que esta figura que se estigmatizó como algo muy malo, en realidad tenía bastantes cosas buenas, como esto de ser una figura conectada con la naturaleza, de conocerse, de ser sabia, de, por ejemplo, ayudar a otras mujeres cuando se trataba de brujas parteras, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas así. Y bueno, también es importante mencionar que si habláramos de la literatura, yo por lo menos anoté aquí en mi agenda, creo que podemos reconocer tres tipos de brujas que siempre hemos visto. La primera es la anciana, que suele ser horrenda, que es típica como al estilo Hansel y Gretel, que se come a los niños y es una viejita mendiga. Y por ejemplo la otra tendría que ser la mujer hermosa y joven. Y en este punto se puede dividir en dos este, este mini tipo, por decirlo de alguna manera, tipo de bruja. El primero es la mujer que es hermosa y joven, pero sexy, muy, muy sexual y malvada. Y la otra que es buena. Porque siempre está esa dicotomía de que eh, es bonita, pero ¿es la bruja bonita buena o la bruja bonita que es la bruja bonita mala? Y bueno, personalmente a mí me gusta más la que es mala. También está la que es como más neutral y que ya dije, es la que simplemente está conectada con la naturaleza. No es ni muy bonita, ni muy fea, ni muy anciana, ni muy joven. Pero ella está ahí, vive en la naturaleza, generalmente en una casa, en un bosque, etcétera. Eso creo que son como los típicos tipos de brujas que uno puede ver en la literatura.